Vamos a usar la Biblia, hermanos, si no las tenemos. Libro de Éxodo 34. Éxodo 34. Y luego, hermanos, encontrando su lugar, también Números capítulo 14. Éxodo 34 y también Números capítulo número 14. Y luego vamos a aprender también el fruto del Espíritu, y por eso enseguida de eso vamos a buscar también a nuestro texto de lema, cual está en Gálatas. Por eso vamos a estar viendo 3 lugares ahorita para empezar, y luego vamos a aprender un poco de lo que es la paciencia. La paciencia. Por hermanos, aquí estamos en Éxodo 34, un solo versículo que es: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahora vamos a poner de pie para leer ahora en Números 14, 18. Vemos muy parecido lo que está diciendo allí, que es Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Está hablando, hermanos, tardo a la ira. Tardo a la ira, o sea, Dios sí tiene ira en contra del pecado, y Dios sí va a tomar venganza al pecado. Dios va a juzgar el pecado, pero tiene paciencia en su manera. Gálatas, hermanos, capítulo 5, Gálatas 5, y vamos a leer este texto todos juntos. Gálatas 5, 22 y 23, ¿cuál es el texto que estamos citando cada domingo por la tarde? Por si encontraron su lugar, vamos a esperar un momento para que todos puedan decir juntos Gálatas 5, 22 y 23. Muy bien. Creo la mayoría ya lo estamos encontrando. Por eso vamos a decir, hermanos, todos juntos como una sola voz, muy fuertes ahora. Vamos a citar ahora Gálatas 5, 22 y 23. ¿Conmigo? Ya. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra. Señor, te pido que tú nos ayudes a aprender cuál es el fruto tuyo, y más entregados a ti, Señor, más frutos llevamos. Señor, te pido que tú nos enseñes a través de tu palabra. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos viendo de la paciencia. La paciencia. Otra palabra por la paciencia es la palabra longanimidad. Es longanimidad. Vemos ahora que la paciencia es lo que hay. Hermanos, el hombre en su vieja naturaleza adámica quiere una retribución rápida, quiere la venganza, quiere mantener malos sentimientos que nosotros entendemos que es la palabra amargura, pero el hombre natural anda en ese deseo. Quiere que otro pague por lo que está haciendo. Ahora, la palabra paciencia o longanimidad viene de las palabras griegas. La primera parte es macro, que significa despacio, y la segunda parte es tumia, que significa ira. O sea, significa despacio a la ira. Por eso en la paciencia está hablando de despacio a la ira. No está diciendo que no va a enojarse, sino que no va a enojarse rápidamente. No va a enojarse sin pensar. No va a enojarse hasta que llegue el momento. Y por eso vemos que en eso es la paciencia. Ahora Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
ni des lugar al diablo. Por eso, hermanos, es posible molestarse y no pecar, hasta enojar sin pecar. Nomás pensando un poco en eso, recordamos que el Señor Jesucristo se enojó. Un día voy a predicar de ese texto. Se enojó, volteó las mesas. Ellos vinieron al templo con otro motivo que adorar y de orar a nuestro Dios. Y Cristo se enojó con esa actitud de los varones, de la gente, y obviamente Cristo no pecando. Si en Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso entendemos que la venganza es parte de Dios. Por eso nosotros necesitamos paciencia. ¿Por qué necesitamos paciencia? Necesitamos paciencia porque la gente nunca va a hacer exactamente lo que queremos. Siempre va a haber error y problemas. Si no dejes a Dios la venganza, puedes sentirte justificado aquí, pero hay que recordar, Dios también está viendo. Porque aunque se siente bien, el Dios es de quien está tomando. ¿Saben qué, hermanos? Hasta que la venganza altera la forma de pensar. Cuando anda con venganza, ni puede pensar lógicamente. Una historia del presidente Abraham Lincoln. Antes que él fue un presidente, como el año 1845 por ahí, él fue un abogado antes de presidente. Y un día llegó un hombre bien enojado que quería venganza. Y fue una persona pobre que le debía $2.50. Ahora para nosotros no es nada, pero hay que recordar, eso fue en el año 1845, que sí fue algo de dinero. Y por eso ese pobre le debía, y el hombre bien enojado quería demandar a ese hombre. Y quien iba a ser el presidente dijo, pues se trató de convencerle que no vale la pena demandar a esa persona. Pero insistió el hombre que quería demandarlo, y por fin el Abraham Lincoln dijo, pues yo tomo el caso, pero te voy a cobrar $10 de honorarios. Ahora recordando, el otro debía $2.50 y Abraham Lincoln le cobra $10 por llevar el caso. Pero el hombre tan enojado y molesto dijo, está bien, lo acepto. Y él con mucho gusto le dio $10 a Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln tomó los $10 y luego dio $5 al quien debía. Y dijo, con esos $5 paga $2.50 al hombre y quédate con $2.50. Y luego él ganó los $2.50, es de los $5 de honorarios. Y el hombre contento, aunque no sabía lo que pasó, ¿verdad? En su furor no pudo pensar lógicamente, y él no sabía que hasta que él dio otros $2.50 a ese hombre que le debía. Pero hermano, muchas veces así es la cosa. Cuando estamos en tanta venganza, ni modo lo que está pasando, no podemos pensar en una forma lógica. Hermanos, el fruto de la paciencia no está desarrollado por el espíritu del hombre en su propia determinación. O sea, yo en mí no puedo controlarme. Yo en mí no puedo poner los frenos en la forma que yo pienso. La única persona es el Espíritu Santo obrando en mí. No podemos en nuestra propia carne soportar las dificultades de este mundo. No podemos en nuestra propia fuerza estar bien. Hermanos, la longanimidad está desarrollada solo cuando el creyente depende del Espíritu Santo para que Él produzca el fruto
en sí. Y por eso vemos ahora en eso. Quiero estar hablando un poco acerca de esta paciencia que nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Primera cosa, hermanos, vemos la primera palabra es la perseverancia de la paciencia. La perseverancia de la paciencia. Hermanos, lo que están viendo es que la paciencia produce la perseverancia en nuestras vidas. Perseverancia. Vemos que muchas iglesias enseñan eso como un tipo de obra para mantener la salvación. Y enseña si perseveremos, vamos a poder ser salvos al final. Pero si no perseveramos, vamos a ser condenados o perdidos al final de la vida. Y por eso vemos que la perseverancia es bíblica. Perseverar, ¿qué significa? Significa aguantando, significa siguiendo, significa fijo, no siendo cambiado por lo que está experimentando. Por eso la perseverancia de la paciencia. El inciso A es: perseveramos por la presencia de Dios. Hermanos, ¿cómo es que podemos perseverar? Podemos perseverar cuando la presencia de Dios está en mi vida. Ahora, cuando pensamos de la paciencia, también otra manera de hablar de esa palabra y va junto es la palabra paz. Por la semana pasada hablamos de la paz, ahora hablamos de la paciencia. Ahora, la paz produce la paciencia. Cuando yo estoy en paz con Dios, yo tengo más paciencia en mi vida. Cuando yo estoy contento y va todo obrando Dios en mí, me da más paciencia. Yo sí sé que vendrá otra vez. Yo sí sé que la situación sí mejorará. Sí, yo sí sé que la voluntad de Dios va a ser hecha en mi vida. Y por eso, hermanos, vemos la perseverancia en su presencia. Hermanos, la presencia de Dios nos permite perseverar en los momentos difíciles de la vida que nosotros vamos pasando. Por eso, cuando yo estoy en un tiempo difícil, y hermanos, cada uno de nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, o estamos pasando por tiempos difíciles, o pasaremos por tiempos difíciles. Es algo que sí va a suceder en la vida cristiana. Vemos, hermanos, que siempre hubo tormentas. Siempre hubo algo en el ministerio de Cristo, hasta que al final Él fue a la cruz del Calvario y los discípulos desesperados por lo que estuvo sucediendo. Lo que necesitamos es la paciencia, sabiendo que en este estado que estamos no es el final. Nosotros tenemos una mañana que está por venir. Tenemos un futuro que sí es brillante. Pasaremos toda la eternidad en el cielo. Hermanos, un día todo lo que está mal va a acabar y lo bueno va a ganar. La paciencia dice: si puedo esperar. Y si puedo esperar, también puedo perseverar. Yo puedo seguir en la vida que el Señor me ha dado. Hermanos, hay fuerza en saber que Dios está conmigo. Hay fuerza en saber que Dios está contigo mientras que lo estamos sirviendo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo, ¿cómo? En Cristo que me fortalece. O sea, sin Cristo no lo puedo decir. Si yo no tengo su Espíritu en mi vida, tampoco lo puedo decir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, cuando Él está en la vida y el Espíritu Santo está produciendo su fruto, que es la paciencia, ahora puedo decir junto con Pablo que todo lo puedo porque es Cristo quien me fortalece. Eran unas personas que ganan nuestro respeto, son aquellos que por la gracia de Dios muestran persistencia y paciencia durante los tiempos difíciles en la vida. Según Corintios 6:4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios,
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Vemos que es Él que está ahora en nosotros y luego produciendo eso. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Hermanos, vemos el ejemplo en la Biblia de los que se mantuvieron fieles en la paciencia. Vemos Pablo y Silas cantando dentro de la prisión. Vemos, hermanos, otros hasta dando sus vidas y predicando hasta la muerte, porque tuvieron esa paciencia que estuvo dentro de su vida, que fue dado por el mismo Espíritu Santo. Bueno, hermanos, perseveramos por la presencia de Dios. Perseveramos, hermanos, también por el propósito de Dios. No solo su presencia, sino también su propósito. Estoy contento y sí quiero la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero sentirlo. Yo quiero saber que está conmigo. Yo quiero que me está bendiciendo. Yo quiero ver lo que Él está haciendo en mi vida. Eso está bien, pero más que eso, vemos también su propósito. O sea que el Señor no nos dejó simplemente para estar en paciencia, sino también Él nos dejó aquí por algún propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida? Hermanos, si no lo sabe, es tiempo saberlo. Es tiempo informar: Señor, ¿por qué me dejaste en este mundo? ¿Por qué me has prestado la vida y la salud que tengo? Hermanos, nosotros podemos tener paciencia con su presencia, pero también por el propósito de Dios que está en nuestra vida. Podemos perseverar dentro de los problemas como cristianos, porque entendemos que Dios lo usa para nuestro bien. Dios permite los problemas en nuestras vidas para varias formas. Cuando pensamos en las pruebas y los problemas de la vida, vemos prácticamente tres cosas que Él está usándolos. Número uno, los usa para la corrección. La corrección, otra palabra, castigo. Yo me porto mal, yo hago mal, Dios me corrige. Me corrige. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Hay unos que predican en contra del castigo de Dios. Ellos no entienden bien. Dios, si es nuestro Padre, Él es buen Padre. Mejor que nosotros como padres, es Dios a nosotros. Y como Padre nos va a castigar. Dice la Biblia, hermanos, porque el Señor al que ama disciplina y azota. Hermano, esa palabra no es una palabra suave. No azota con almohada. Hay que ver lo que está diciendo: al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No que es esa pregunta última en la sociedad de hoy en día. Porque tenemos hijos que no son disciplinados. Hermano, déjenme decirles, es por eso que hay balaceras. No culpa al arma. Ahora, yo sé que el arma está usando, pero no culpa al arma. Es el hijo no disciplinado. Es el hijo que nunca aprendió cómo obedecer. Ahora, que no lleguemos a escuchar al mundo que enseña cómo entrenar a sus hijos. Vara. Pastor, está duro. Sí, está duro. ¿Qué dice la Biblia si no le da? Le aborrece. Por eso, ¿qué estoy diciendo? Dios nos ama. Y cuando hablamos de los problemas de la vida que están pasando, necesitamos paciencia. Paciencia, sabemos que Dios usa esas cosas para mi bien. Cuando yo necesito corrección, Dios me corrige. Yo tengo un amigo, es un ya mayor de edad, vive ahí en Arizona, un predicador, y él siempre me dice: hermano, yo soy el favorito de Dios. Yo soy el favorito. Hay otros que están cerca, pero yo soy el favorito. ¿Sabe por qué yo sé que soy el favorito? Porque cada vez que hago algo mal, ¡boom!, Dios me castiga.
Él me ama. ¿Cómo ama Dios a mí? Y hermano, la verdad es que Dios usa los problemas también para corregirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Nos ama. No va a bendecir a cualquier cosa que hagamos porque nos ama. No va a contestar cada petición con sí porque nos ama. Él da lo que necesitamos, no es lo que nosotros queremos. Dios nos ama, por eso nos corrige. También, hermanos, aparte de eso, usa las pruebas en la vida para probarnos. Dice la Biblia en Salmo 119, 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Saben que hay hijos que solo aprenden con el castigo? Yo tengo 4 hijos y hay uno precisamente, y si le pregunto a mi esposa, ella puede contestar nombre luego. Tengo uno precisamente que siempre aprendió por el camino duro. Cada vez que desobedeció era como por la primera vez, ojos abiertos. ¿Qué hice yo? No me obedeciste. Y luego solo por el castigo pudo aprender los estatutos. O sea, él aprendió cómo obedecer por azotes casi literales, vara casi literales. Pobrecito, casi lo maté, pero sobrevivió. Está vivo todavía, hasta que es un pastor hoy en día. Pero hermano, cuando vemos hoy en día, el Señor lo usa para ayudarnos a aprender, a probarnos. ¿No recuerda la historia de Job? Job siendo probado por Dios. Job perdió toda la bendición que tuvo. Job en un solo día, de hombre sobre rico hasta sobre pobre. Uno que no tenía nada, en gran manera su pobreza. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Dios estuvo probando, porque Satanás estuvo ahí en la cena también. Pero hermanos, Dios usa los problemas de la vida para corregirnos, para probarnos. Dice la Biblia, hermanos, también que también Él permite el problema en la vida para dirigirnos. Para dirigirnos. Él tiene algo mejor para nuestras vidas. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Dijo Pablo: todo lo malo que me ha pasado tuvo el fin de progresar o de promover el evangelio. Por eso estoy contento si es para su bien. Hermano, Dios usa pruebas en la vida para movernos, pruebas en la vida para dirigirnos. Por eso Dios está usándolo. ¿Y qué necesitamos, hermano? Necesitamos paciencia dentro de esos tiempos, sabiendo que Él quiere usarlo para un propósito en nuestras vidas. Hermanos, Dios ahora nos usa. Aparte de eso, hermanos, perseveramos por la prioridad de Dios. Perseveramos por la prioridad de Dios. Dios tiene una prioridad divina para nuestras vidas. Romanos 8:28, ya lo sabemos. Dios está usando todo para el bien. Lo que nos parece mal, para el bien. Lo que nos parece bien, para el bien. Él usa todo lo que hay en nuestra vida porque sabemos es para su bien. Hermanos, Él quiere bendecirnos y Él sabe cómo bendecirnos. A veces es con una paleta, un chocolate, una chuleta, como digo siempre, ¿verdad? A veces. Pero a veces por algo diferente, porque yo lo necesito. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere tener la gloria de mi vida como la suya. Y si Él no nos está cambiando, no podemos llegar hasta ese punto que nos puede usar. Estamos aquí para glorificar a nuestro Dios. Estamos aquí para cumplir la voluntad de nuestro Dios.
Y por eso, hermanos, Él usa circunstancias en la vida para ayudarnos con el propósito que Él tiene. Por eso, hermanos, vemos que la perseverancia de la paciencia, hay que esperar, hay que tener paciencia con Él. Segunda cosa, hermanos, es la influencia de la paciencia. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Saben qué, hermanos? A veces no podemos hacer nada, solo esperar, y para que el Señor muestre quién es. Él es nuestro Dios. Y lo que necesitamos, hermanos, es la influencia que está dando. Hermanos, el inciso A, la paciencia nos da influencia con nuestras familias. ¿Saben qué, hermanos? Todos debemos querer tener las familias salvas. Si tiene un hermano, una hermana, padre o hijo que no es salvo, debe ser, hermanos, el deseo de ganarle para Cristo. Ahora, una manera es golpearle. Cada vez que le habla, bien duro. Voy a predicarle, usar Facebook. Buena manera, ¿verdad? Voy a tirar las pedradas con todo lo que puedo en Facebook. Y en vez de estar ganándoles, estamos empujándoles más lejos. Ya no responden nada porque estamos usando algo que no funciona. ¿Qué es lo que necesitan ver, hermanos? Necesitan ver la paciencia en nuestras vidas. Y, hermanos, es difícil. Es difícil tener paciencia cuando estamos hablando de la familia. Dios quiere que tenga influencia con su familia. Y, hermano, la mejor manera es por mostrar una diferencia en cómo pasa el tiempo con Dios. La paciencia que aguanta, que espera, que no anda desesperados, que no anda en contra de lo que dice, lo que está haciendo Dios en la vida, sino que esperándole a Él. Hermanos, Dios ahora quiere que tenga esa influencia. Si el testimonio de mi vida no es diferente que el testimonio de mi familia perdida, entonces no tendré influencia sobre ellos. Si ellos no ven algo diferente en mi vida, hermanos, hablando con lo que digo, muchas veces no entendemos bien y queremos usar la boca para todo, y la boca no funciona muchas veces. Lo que ellos quieren ver no es la boca, sino el hecho, la actitud, la paciencia, Dios conmigo. Quieren ver la obediencia. Quieren ver que estamos siguiendo al Señor, no solo por un deber, sino por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Dice la Biblia en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué texto tremendo es ese. Si hay un texto que cada uno debemos aprender, sería este texto. Dios quiere hacer algo en nuestra vida. ¿Para qué? Para dar gracia a los que oyen. Que ellos ven algo diferente en nuestra vida. Edificar no significa predicar. Edificar significa ayudarles a moverles de un lado a otro lado. Y, hermano, lo que necesitamos en eso es la paciencia. La paciencia. Hermanos, muchas veces no entendemos qué tan difícil es eso. Hermanos, Dios quiere que nos tengamos la paciencia, hermanos, nos da influencia con los otros que están alrededor. Nos da influencia con los que están alrededor. Hermano, Dios también quiere que su espíritu de paciencia está en los de la iglesia, en los de la comunidad, en su lugar de trabajo. O sea, hermanos, cuando hablamos de la paciencia en la vida, Él quiere que todos estén viendo, y los que están alrededor están viéndolo. Hermanos, en la familia, los hijos nos ven.
hermanos, en la calle, los amigos, los vecinos nos ven. El dueño de la casa que nosotros compramos aquí en Lancaster hace unos meses, el dueño de antes era un enojón. Y yo aprendí todo eso, escuché mucha historia ya de ese hombre. Y luego él tuvo, hasta que nos dejó el anuncio que puso ahí en la calle, se pare ahí delante de la casa, voy a ponchar las llantas, etcétera. Muchas cosas que estoy hablando y amanezando ahí a los que estaban ahí alrededor. Y él me dijo, aquí le dejo la placa. Y muchas gracias, y yo soy contento que me la dejó. Todavía no la he usado, tal vez un día, pero todavía no. Pero el vecino, todo hablando de ese enojón. Y luego hablando conmigo, sabiendo que se hizo cambio de vecino porque se cambió esa actitud. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Nosotros somos conocidos por las actitudes que tenemos, no las palabras que usamos, ni por la Biblia que llevamos, sino por lo que nosotros vivimos en la vida. Hermanos, como camina en el Espíritu Santo, el Señor le dará la influencia de la paciencia y aprenderá a manejar las pruebas de esta vida. Hermano, lo que necesitamos más que todo es aprender cómo manejar las pruebas y que las pruebas no nos manejen a nosotros. Que nosotros podemos usarlas en la vida y que ellos no nos usan en nuestra vida. Por eso, hermano, hemos visto la perseverancia, hemos visto la influencia. Última palabra que quiero que veamos, hermanos, es la libertad. La libertad de la paciencia. ¿Saben qué, hermanos? Libertad nos libra la paciencia. Hermanos, la paciencia baja la ansiedad. La paciencia baja la preocupación. Por eso cuando encontramos la paciencia, también encontramos la libertad. No sabemos, hermanos, que la mayoría por lo que estamos preocupados nunca llegará. La mayoría por lo que nos provoca ansiedad son cosas que no son reales. Son cosas que tal vez va a pasar, pero no pasan. Hermanos, necesitamos paciencia para esperar. La libertad, hermanos, de la salvación es la paciencia. La libertad de la salvación. Cuando entrego mi alma al Señor. Hermanos, es algo tremendo. Nosotros, la mayoría de nosotros ya somos salvos. Entendemos esa paciencia que tenemos. Ahora, no estoy diciendo que queremos morir ahora en la noche. Pero estoy diciendo que no estamos durmiendo en la noche con un temor a dónde va el alma. ¿Por qué tenemos paciencia? Sabemos que Dios nos ha dado la vida. Sabemos que esa salvación nos ha dado un fin agradable. Y hermano, la verdad es que más años que vivo, más veo la realidad de ese lugar llamado el cielo. Tengo más amigos ahora que viven allá. Yo sé que Cristo vendrá y tenemos algo tremendo que solo Él tiene para nosotros, la libertad. La libertad, hermanos, es por la paciencia de Dios en nosotros. Nos libra del pecado, nos libra de las consecuencias, nos libra y luego nos produce la esperanza y la paciencia. Hermanos, hay una conexión entre la paciencia y la salvación. Dice la Biblia, hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente. ¿Cómo es su paciencia, hermanos? Hay otros que necesitan conocer a Cristo. Esta mañana hubo algunos salvos aquí con nosotros. Paciente. Qué bueno que no volvió la semana pasada, porque esos que aceptaron a Cristo se hubieran quedado atrás. Es paciente. Seguimos orando, seguimos tocando puertas, seguimos ganando almas, seguimos testificando a nuestros amigos y familiares. ¿Por qué? Porque Dios ahora en su paciencia no está tardando en su venida. Es paciente.
No, el mundo piensa, no, siempre está diciendo que viene, pero nunca viene. No entienden. Cristo es paciente. Gracias a Dios que no vino hace 100 años. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí en ese tiempo. Qué bueno que es paciente para con nosotros y paciente también para con otros. Hermanos, la paciencia está presente por la presencia de Jesucristo. 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Hermanos, es su presencia con nosotros. Hermanos, necesitamos paciencia por la salvación de otros. George Mueller es un antepasado famoso por su oración y oró mucho. Una historia de él que estuvo orando por la salvación de 5 amigos muy queridos. Y después de unos meses, uno de los 5 fue salvo. Después de 10 años, otros 2 fueron salvos. Y luego, después de 24 años, el cuarto fue salvo. Pero tomó hasta 52 años por el quinto aceptar al Señor Jesucristo. Y la historia dice que George Mueller oró por esos 5 y hasta el quinto por 52 años. Paciencia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos unos que queremos hablar de Cristo, pero nos cansamos? Los ponemos fuera de nuestra lista de oración, nos olvida. Ya no les visitamos, ya no les animamos, ya no les hablamos. Necesitamos, hermanos, paciencia. La paciencia de Jesucristo para alcanzarnos a nosotros necesita ser la misma paciencia de nosotros para alcanzar a otros. Necesitamos estar preocupados por los que están sin Cristo. La libertad, hermano, de la segunda venida. Paciencia. Todos queremos que vuelva el Señor Jesucristo. Necesitamos paciencia. Dios está esperando hasta que la última persona llegue al conocimiento de Jesucristo. Paciencia, paciencia. Mientras, hermanos, seguimos ganando, platicando, calando. Dios nos quiere usar para su obra, pero necesitamos la paciencia para alcanzarles. Hermano, la paciencia resulta en la libertad de la ansiedad y la preocupación. Hermanos, Él viene. El Señor sí viene. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo que dice en Santiago 5:8. La venida de Cristo se acerca. Tened también vosotros paciencia, porque está muy cerca nuestro Señor. Paciencia, paciencia. Hermanos, el fruto del Espíritu son cada elemento que está viendo cada semana. Próximo domingo seguimos con el siguiente. Necesitamos aprender lo que Cristo quiere producir en mi vida. Más de Él, que está en control de mí, más de su fruto se produzca en mí. Paciencia, paciencia, en perseverancia, en la influencia y en la libertad de la vida que tenemos. Paciencia.